Vamos a dividir en dos partes este tema. Claro, es un solo tema, pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo también obra a través de la Iglesia Católica para el bien de nosotros. Entonces, la primera parte va a ser la más cortita. No es que porque sea más corta es porque tiene menos importancia, no, sino que lo vamos a hacer un poquito más corta y vamos a hablar sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, cómo el Espíritu Santo crea esta iglesia. Y la segunda parte vamos a hablar de cómo nosotros recibimos al Espíritu Santo por medio de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Te lo voy a decir bien rápido cuál es. Es cuando nosotros rechazamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es, el rechazo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero eso es lo que vamos a profundizar. ¿Cómo es que poco a poco se va dando ese rechazo hasta el punto que nosotros perdemos la salvación? O sea, perdemos la oportunidad de estar al lado de Dios eternamente. ¿Y por qué se da esto? ¿Será que Dios es el que me rechazó? No, vamos a hablar de eso. Entonces, para eso quiero que tomes la Biblia, tu cuadernito, y vamos ahorita a enfocarnos en esta primera parte, la relación del Espíritu Santo con la iglesia. Vamos a abrir el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 8. San Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que no permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Y luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra del Señor. Cuando nos habla aquí Jesús sobre los frutos que quiere que nosotros demos, no se está enfocando solamente a la iglesia en decir sus apóstoles, es decir, digamos, los sacerdotes. Está hablando en términos generales. Todas las personas estamos llamadas a dar frutos. Pero también aquí nos deja bien claro que para poder dar esos frutos es necesario estar unidos a Él. Y como nosotros sabemos, esto es así. Jesús vino aquí a la tierra. Jesús viene e intercede por nosotros. Es el mediador de entre el Padre y nosotros. Jesús se va a los cielos y manda al Espíritu Santo para quedarse entre nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos unidos a Él, es cuando estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros para comenzar a dar esos frutos. Solo pregúntate ahorita, ¿cuántos frutos estamos dando? ¿O cuántos frutos sentís vos que no lo veamos solo nosotros, en términos generales, la sociedad, el mundo está dando? ¿Qué tipo de frutos? Si son frutos que son acorde al corazón de Dios, o son frutos que realmente son frutos mundanos, que la gente viene y alaba a esas personas por los frutos que están dando, pero no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Entonces veamos qué tipo de frutos estamos dando nosotros.
Cuando damos ese paso y nos acercamos a Dios, dice que cuando estamos unidos a la vid es el tronco. Los sarmientos son como en las ramitas salen ciertas como ramitas más chiquitas que son bien finitas y largas y ahí sale el fruto. Eso somos nosotros, esas ramitas pequeñitas donde nos alimentamos del tronco que es la vid, que en este caso se está poniendo Dios. Está diciendo Dios, yo soy la vid. Esto es algo bien interesante, dice el versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Bueno, viendo que Dios quiere que nosotros demos demasiados frutos, que nosotros estamos destinados a dar frutos, no a quedarnos con los brazos cruzados, y cuando te digo de quedarnos cruzados con los brazos, quedarnos con los brazos cruzados, es cuando muchas veces uno se acomoda y uno dice, no, es que yo soy bueno, porque no me meto con nadie, porque no le hago mal a nadie, porque yo ni hablo con nadie, pues para yo estar bien y yo... Eso no es ser bueno. Lo que es ser bueno, según el corazón de Dios, es cuando estás dando frutos. Cuando estás dando frutos. Entonces ahora viene Jesús y como Él quiere eso, que nosotros demos bastante frutos, viene Jesús y dice, voy a formar a mis apóstoles, a mis discípulos. Pero a ellos les da algo muy especial. Imagínate cómo comienza Él a derramar su Espíritu Santo. Y dice vamos a abrir ahorita, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo, vamos a ver, San Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 17. San Juan 16, versículo 7 al 17. Dice lo siguiente. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. ¿A quién? A los apóstoles. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. ¿Qué está diciendo en este momento Jesús? Voy a mandar mi Espíritu Santo sobre ustedes, los apóstoles, porque ahorita todo no se los puedo dar, sino que ahí Jesús está dando las bases, y a medida va pasando el tiempo, y a medida viene más adelante, Pentecostés y todos los tiempos de ahora en día, el Espíritu Santo es el que sigue hablando a la iglesia, el que sigue iluminando a la iglesia, el que sigue inspirando a la iglesia, el que sigue iluminando, el que sigue haciendo santos, el Espíritu Santo sigue obrando. Entonces, cuando vienen los hermanos separados, por ejemplo, que dicen, no, es que lo que no está en la Biblia, eso ya no es de Dios. No han leído eso quizás. Jesús nos habla por la Biblia y dice, le puede mandar mi Espíritu Santo para que por medio de los apóstoles siga obrando el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que está de la mano la palabra y lo otro es la tradición. La tradición y la palabra son bajo la acción del Espíritu Santo. Ambas cosas que no están desunidas, están unidas siempre, porque viene de la misma fuente el Espíritu Santo. Ahora viene Jesús, que ya les ha hablado sobre el Espíritu Santo, y les dice en la tercera cita bíblica, que vamos a hablar ahorita, San Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. San Juan 20, 21 y 22. Ya los estaba formando bastante Jesús y ahora Jesús pues ya está, que ya los va a dejar, pero los va a dejar bien acompañados.
Y miren lo que dice San Juan 20, 21, 22. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Como el Padre me envió a mí, yo también ahora los envío. ¿A qué los está enviando? A que ellos vayan también a dar frutos. Ve la relación, cuando un principio dijo: quien es mi discípulo tiene que ir a dar frutos. San Juan 15, ahora está diciendo: ya me voy, pero los voy a dejar bien acompañados, pero ustedes tienen que ir a dar frutos. Y vino Jesús, sopló en ellos, ¿y qué fue lo que les dijo? Te lo voy a volver a leer. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Ves cómo Jesús, ves cómo todo va un orden? Todo lleva un seguimiento. Y aquí Jesús está mandando a su Espíritu Santo sobre sus apóstoles, sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de que todo tiene un orden. Aquí no estamos como otras religiones que no, yo tengo mi propia interpretación. Aquí no tenés tu propia interpretación. El Espíritu Santo está sobre los apóstoles, quienes ellos te están guiando, nos están enseñando sobre cómo tener ese encuentro verdadero con Dios. Primer paso entonces es no dudar de la acción del Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica. Pero como ahorita no estamos hablando de historia, yo te invito a que puedas escuchar o que puedas informarte de fuentes correctas sobre la historia de la Iglesia Católica. Y te vas a dar cuenta que vos y yo estamos en lo correcto. De que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia que es pecadora porque somos hombres, somos humanos. Los sacerdotes son personas. Tienen derecho a también equivocarse. Pero el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo muestra la fidelidad a su iglesia y es por eso que la iglesia sigue avanzando y que aunque se vengan tempestades, cuando se vengan diferentes tipos de situaciones que traten de apagar a la iglesia es como una llamita, es como el fuego. Tratar de apagarla más, pegándole así, más se va a lebrestar. El Espíritu Santo más fuerza agarra. Entre más cosas vienen encima, el Espíritu Santo te ilumina más. Bueno, con esto vamos a ver la cuarta cita bíblica para comprender cómo es que la iglesia toma tanta fuerza del Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy hablando ahorita tanto de la iglesia y del Espíritu Santo? Por lo que te digo, porque después vamos a comprender cómo nosotros tenemos que estar familiarizados con la iglesia. Ahorita quiero que prestes atención cómo es que Jesús ha obrado en la iglesia católica, cómo el Espíritu Santo está indudablemente en la iglesia católica. Y te repito, iglesia católica. Mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Vamos a abrir la Biblia. Hechos 2 del 1 al 13. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo del cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa, partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Todos estaban estupefactos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de vino. Palabra de Dios. Esa es la cruda realidad de que el Espíritu Santo obra en la iglesia con tanta fuerza, pero siempre hay dos grupos de personas. Los primeros eran los piadosos, los que decían, ¿y cómo es esto posible? Se preguntaban, pero eso no los hacía malos. Se decía, ¿cómo es posible que lo estamos todos comprendiendo? Es que esto no es normal. Hablamos todos diferentes, pero todos entendemos lo que los apóstoles están hablando. O sea que el Espíritu Santo estaba con aquella fuerza, pero estaba el otro grupo de personas también. El otro grupo de personas son aquellos que, estos están borrachos, por eso es que están hablando, a saber qué están hablando. Son las personas piadosas, las que no entienden toda la acción del Espíritu Santo, pero confían que el Espíritu Santo está haciendo algo grande, se asombran, y es un asombro bueno. Pero por otro lado están las personas también, bueno, yo ahí sí no me incluyo, las personas que no creen en la acción del Espíritu Santo. Las que dicen, no, eso son loqueras, dicen, eso son tonteras lo que están haciendo. Yo te pregunto, ¿en qué grupo estás? En el grupo que quizás no comprenden todo lo que está sucediendo, pero sin embargo, aunque no lo entiendan, están ahí, o estás en el lado de las personas que rechazan la acción del Espíritu Santo en la iglesia y dicen de que la iglesia es una falsa, que la iglesia es una hipócrita, que la iglesia es aquí, que la iglesia es un invento, que la iglesia es satánica, que el Papa tiene una papisa, bueno, tantas cosas. ¿En qué grupo estás? Bueno, y si querés que te haga más grupos, ¿en qué grupo estás? En el de los apóstoles, totalmente fieles a Dios, o los discípulos cercanos a ellos. O de estas personas que dudaban, pero pues no se cerraban, o las otras que estaban criticando. Depende en qué grupo estás, es como vos vas también a darte cuenta si la salvación, pues la estás conservando o si vos la estás perdiendo. Bueno, con esto que hemos hablado ahorita, voy a cerrar la primera parte. La primera parte, y espero, primero Dios, que el Espíritu Santo esté obrando ahorita y que vayamos comprendiendo todo lo que ahorita estoy hablando como la acción del Espíritu Santo sobre la Santa Iglesia Católica. Lo he tratado de hacer de una manera bien sencilla y bien precisa. Ahora vamos a hablar sobre la acción del Espíritu Santo en nosotros, pero oye, ¿cómo recibimos o rechazamos al Espíritu Santo por medio de la iglesia? Pero antes de pasar en esto, quiero aclararte algo. Cuando las personas a veces dicen algo que dicen, Dios no vino a poner una iglesia. La religión no viene de Dios. ¿Has escuchado eso? Que dicen, Dios no es religión, Dios no es iglesia, y eso no sé qué, y eso no sé cuánto. Yo les digo lo contrario. Sí, Jesús vino a hacer una iglesia. Sí, Jesús vino a dejar una religión. ¿Y por qué? Solo veamos qué significa la palabra iglesia. Aquí lo anoté para decirte el dato exacto cómo es. La palabra iglesia significa conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Cuando uno se junta y uno comienza a profesar la misma creencia, la misma religión, ahí está formando una iglesia. Estás profesando lo mismo, estás alabando, adorando al mismo Dios. Ok, es una iglesia. Pero veamos entonces, profundicémosla y veamos qué es religión. Religión, dice, es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamientos. Tenemos nosotros los mandamientos, por ejemplo. Normas de comportamiento y de creencias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con los que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Esa es una religión. Eso quiere decir de que cuando Jesús comenzó a llamar a sus apóstoles, a los discípulos, les comenzaba a enseñar una misma creencia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Reuniendo a las personas para que lo escucharan y todos estuvieran en sintonía, hablando de la misma fe. Eso es una iglesia y a la vez les estaba fomentando una religión. Decir que la iglesia y la religión eso no es de Dios, entonces no han leído la palabra de Dios. Vamos a ver ahora entonces la segunda parte que te digo, que es cómo recibimos
o también rechazamos al Espíritu Santo por medio de la Iglesia Católica. Aquí vamos a hacer ya un cambio de capítulo. Ya hablamos de la Iglesia, hoy vamos a hablar, bueno, nosotros somos Iglesia, pues, pero me estoy refiriendo del Papa, a los sacerdotes, a ellos me estoy refiriendo, a los religiosos y todo. Ahorita vamos a hablar de los laicos. Veamos. Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Uno dice que es ancha y entran muchos, y la otra es angosta, estrecha, y entran pocos. A ver, ¿de qué lado estás? ¿A dónde estás? ¿Estás ahorita caminando por la entrada ancha o vas por el camino más difícil? Vas por ese camino que es como que más complicado poder pasar porque todo se te viene diferente. Bueno, leyendo el Evangelio de ahora decía que Jesús mandó a los suyos en una barca. Mientras él despedía a la gente, se quedó orando un rato Jesús, los apóstoles en una barca, y en eso Jesús se va dando cuenta de que ellos estaban angustiados, estaban luchando porque iban contra la corriente, o sea, la corriente estaba en contra de ellos, el aire, todo, la tempestad venía en contra de ellos y ellos estaban luchando por avanzar. Y ahí es donde Jesús va al encuentro de ellos. Voy a estar por ese camino, por el camino angosto, que cuesta, y uno dice, ay Dios mío, ¿por qué es difícil esto? Estar en gracia de Dios es difícil. Vas por el buen camino. Cuando no hay luchas, porque ahí vas por el camino que es mucho más amplio, que muchos entran. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito más. Nos vamos a detener un poquito más y nos vamos a dar cuenta por qué es que las personas que van, o mejor dicho, que no quieren entrar por el camino angosto, ¿por qué que no quieren entrar por ahí y por qué se deciden por el otro? ¿Y cómo es que el otro lo crean como algo bueno cuando en realidad no lo es? Vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a abrir el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. San Juan 3, versículos 19 y 20. San Juan 3, versículos 19 y 20. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Palabra del Señor. Escucha lo último. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Está diciendo, y a mí, bueno, lo que a mí me recuerda es Adán y Eva. ¿Por qué me recuerda a Adán y Eva esto? Porque cuando las personas rechazan ir a la luz, ir a la iglesia, ir al Santísimo, ir a escuchar alguna prédica, cuando les hablan de Dios son renuentes, hay algo que no quieren dejar ir. Y me recuerda con Adán y Eva, ¿por qué? Porque las personas que actúan de esa forma tratan de jugar el papel que no les corresponde, que es el papel de ser como dioses. Y eso de jugar a ser como dioses significa cuando la persona comienza a querer decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros tenemos que comprender algo. En nosotros está el poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Discernir.
pero no podemos elegir, no podemos decidir. No podemos decidir, esto es blanco. No, yo quiero que sea negro y lo voy a hacer negro. No, espérate, si Dios dice que esto es blanco, es blanco. Si esto dice que es negro, es negro. Pero no podemos nosotros decidir qué es bueno y qué es malo. Podemos discernir. Y ahí vamos nosotros a ver qué es lo que nos conviene y eso es lo que elegimos. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Ellos dijeron, van a ser como dioses. ¡Wow! ¡Ay, yo quiero ser como dioses! Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a comer del fruto. ¿Por qué va a ser malo? Si de todas formas no va a hacer nada malo. Vamos a ser como dioses y aquí se arregla el problema. Cuando estás queriendo hacer las cosas de eso, de decidir qué es bueno, qué es malo, qué estás de acuerdo, ok, te estás queriendo ser un dios. Y las personas que toman esta actitud de querer ser como dioses, es cuando comienzan a abrirse, o mejor dicho, a caminar por este camino que es tan ancho. Y sabes que una de las cosas que más lástima, más tristeza da, es cuando dentro de los cristianos hacemos las cosas que no son las correctas y las comenzamos a hacer como que fueran las correctas y disfrazamos incluso las actividades cristianas que no se están haciendo bien, las queremos hacer realmente como que fueran buenas y queremos encajarlo como que sí es algo bueno. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, las comunidades parroquiales, veamos así. Las comunidades que están dentro de una iglesia, muchas veces. Los laicos caemos en un gran error. Y aquí no quiero que le echemos culpa a los sacerdotes, no. Vamos a hablar de nosotros. Hay reuniones de iglesia, ¿ok? Y está bien, se da mucho en jóvenes. Se van a sus reuniones de comunidades. Pero después de eso es muy común. Después de sus reuniones, se van a una discoteca. Después de una visita al Santísimo, se van a una discoteca, se van a tal cosa, se van allá, se van. ¿Qué puedes encontrar ahí? Es totalmente lo contrario, lo opuesto a una vida en recogimiento que vos acabas de tener frente al Santísimo Sacramento. O una reunión de comunidad cuando vos lo que tenés que ir a hacer es a meditar cómo estás viviendo realmente. Pero cuando después, y no es que sea malo de que vos tengas tu reunión con tu comunidad y que después vos digas, bueno, vamos, salgamos no sé, vamos a comer algo, vamos a ver una película, está bien, si no es que sea malo. Pero cuando ya se acostumbre esto y llegas al punto de decir, no tengamos ahora reunión de comunidad, mejor vamos ahora a una salidita y después tenemos esa reunión, estás comenzando a caer en las trampas que el demonio te pone. Por eso no es aconsejable hacer siempre eso después de una reunión de comunidad. O cuando vos comenzás también a querer ver, como te digo, algo como gracioso, el que hayas estado en un momento bonito en tu iglesia, de recogimiento, de encuentro con Dios, y después de eso te vas a poner unas grandes borracheras, sabes que borracheras que te guste bastante, ¿verdad? Jalarle a la cerveza y todo eso, y después ya hasta vas de risa para los demás. Entonces, esa contradicción, no, pero es que Dios así me ama, porque sé que así soy. Ok, estás creando un Dios a tu manera. El problema es cuando nosotros comenzamos a crear un Dios a nuestra manera y no queremos ser nosotros a la manera de Dios. Pero no solamente se da en esto, vaya, quitemos ya esto. ¿Qué ha pasado últimamente en muchos países? Las personas quieren sentirse libres y quieren decidir qué es bueno y qué es malo. ¿A qué voy ahorita? Con el aborto. Esto del aborto ahorita es un tema de que está bastante ahí en auge y que todos dicen que es bueno el aborto y por qué tienen que prohibirme hacer algo que yo quiera hacer si es mi cuerpo. Ok, es tu cuerpo, pero lo que tenés adentro, eso no es parte de tu cuerpo, esa es otra vida que tenés dentro. Y entonces ahí, cuando las personas quieren ver el aborto como algo bueno, ¿qué están haciendo? Están alejándose de la acción del Espíritu Santo y por ende se están alejando de la salvación que Jesús les está dando. ¿Y cuáles son las cosas que se dicen sobre el aborto? Cuando se dice, por ejemplo, ay, pero ¿y si yo salí embarazada y no fue de una manera que yo lo haya pues y pensado, que me haya preparado y todo?
Entonces, mira, hay una solución a eso. Ahí hay una solución. El que tiene que cambiar es la persona, tanto la mamá como el papá que andan ahí picando en todos lados. Es mejor hacerle caso a la iglesia cuando te dice, Neles, no se permite ahorita andar ahí, ¿verdad? Solamente con tu pareja. Y si salís embarazado, pues gracias a Dios. Pero si vos andás ahí también de picaflor de un lado para otro y salís embarazado, el niño no tiene que pagar la culpa de tus pecados. O cuando se dice, ay, pero es que también lo que pasa es que el niño viene deforme. Mira cuántos casos se han dicho de que el niño va a venir deforme. Y al final el niño viene más sano, hasta más sano que vos. El niño viene sano y hey, ¿dónde está lo que le dicen los doctores? El que tiene la última palabra es Jesús. Entonces cuando se está diciendo, cuando se dice de que no, que viene con una deformidad el niño, ok, ponete a orar entonces, Jesús te puede dar la solución. Y si el niño viene con una deformidad, bueno, ¿quién sos vos para decirle, no quiero que vivas? O sea, está jugando el papel de Dios. Las personas que están pensando de eso sobre el aborto están jugando el papel de Dios. En decir quién viene a la vida y quién no. Y ya sabe, y no es tanto, mira, no es tanto la manera que es terrible, yo sé cómo es que el niño se saca, se aborta, que se corta. Claro, eso es, bueno, ya se sabe, un gran pecado, pero no solamente por el sufrimiento que será el niño, sino que desde el momento que el espermatozoide y el óvulo se unen, ya hay una vida, no podés quitar esa vida. Eso, si vos lo haces, o lo que se dice muchas veces, la pastilla que se toman un día después, eso también es un aborto. Y tenés que confesar ese aborto también. O sea, no podés decidir quién viene, quién no viene, quién sos vos para quitar la cruz a una persona. No sos vos nadie para hacer eso. O si no, también, pero si es producto de una violación, ahí tal vez. Si es producto de una violación, ahí tal vez, dicen las personas. Pero sabes, cuando una mamá viene y dice, no, yo salí embarazada por producto de violación, lo voy a abortar, yo te quiero decir algo. Esa persona tiene el daño de la violación, pero si esa persona aborta, va a tener doble daño. Porque va a tener el daño, pues el que recibió, pero también va a tener algo que nunca se va a perdonar, que es el haber asesinado a su hijo. O sea que va a salir doblemente dañada. Y otra cosa te quiero decir también con eso respecto de si viene con deformidad o si fue producto de violación, que la gente dice, no, porque quiero abortar. Yo te quiero decir algo. Si Dios no quiere que ese niño vaya a nacer, Dios mismo va a permitir un aborto natural. Si Dios lo permitió que el niño se desarrollara y naciera, es porque Dios así lo quiso. Se acabó, no hay de otra. No somos dioses para decidir quién viene y quién no viene. Mejor encomendarnos a Dios, pedirle oración a Dios, que lo sane, que lo restaure para que el niño salga bien. Y si no, pues igual. Y muchas personas, ¿sabes qué? Las personas que tienen hijos especiales, esos niños vienen siendo hasta más luz que cualquiera. Iluminan más a las personas, a las familias. Solo escuché a las personas que tienen hijos especiales. Son realmente especiales porque tienen más luz que cualquiera. Entonces no puedes decirle al Espíritu Santo, no, voy a bloquear esta vida. ¿A cuenta de qué? Y puedo seguir hablando mucho más del aborto, pero no es que vamos a hablar ahorita del aborto. Pero bueno, puedes ver más cosas relacionadas al aborto. Lo otro también es sobre por ejemplo, los vicios. Bueno, ¿y qué tiene de malo que yo tenga un vicio? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿A quién le voy a hacer de mal? Si es mi cuerpo, es mi vida y yo pues. El vicio lo vamos a unir ahorita con la sexualidad. Decir, pues sí, ¿qué tiene de malo? Si ahorita está de moda, en la que hayan relaciones abiertas, que hayan gays y todo eso, está de moda, hombre. ¿Y por qué tiene de malo eso? Cada quien su vida. Solo ponete a pensar en algo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Los vicios, estos desórdenes sexuales y todo esto, ¿qué es lo que te hacen? Lo que hacen es dañar el templo del Espíritu Santo y por eso el daño es gravemente porque estás dañando
la presencia de Dios que quiere venir a habitar en tu vida. Pero como bueno, cada quien quiere decir ¿por qué eso va a ser malo? Yo digo que esto es bueno y eso es bueno. Y al pensar de esa manera es como comenzás a tender o comenzás a inclinarte por esos pensamientos como la New Age, la nueva era, que tienen una manera bien diferente de pensar las cosas, de ver las cosas. Todo para ellos es Dios. Y ellos creen algo tan ilógico, de verdad, algo tan ilógico, de que ellos creen en la reencarnación, pero ellos lo creen de esta manera. Ellos creen de que, ok, ahorita soy yo Oscar y todo, tengo mis problemas, mis defectos y todo. En la otra vida, cuando yo vuelva a encarnar, yo voy a ser como Oscar versión mejorada, voy a estar un poco mejor. Luego me voy a volver a morir y voy a volver a reencarnar y voy a estar reencarnando varias veces hasta que yo llegue a la perfección y yo vea que realmente pues hay una divinidad en mí. O sea, esa manera tan confusa, tan mala de pensar, es algo ilógico. ¿Por qué? Porque si yo pienso de que no, yo voy a estar reencarnando, entonces no tiene razón que ahorita uno pase tanto cosas buenas como cosas malas, que vos aprendas a tener libertad, a decidir. ¿Por qué? Porque si de todas formas vas a volver a reencarnar y vas a mejorar la otra vida, y la otra vida se va a repetir lo que ahorita acabas de hacer, y total, así vas a estar. O sea, van a estar como volviendo a lo mismo y nunca vas a salir de ahí. Aparte de eso, las personas que piensan en eso no tienen no tiene lógica entonces creer en la resurrección de Jesucristo, de que nosotros vamos a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque como voy a reencarnar y todo, entonces, o sea, es algo tan ilógico de verdad. Y ellos te fomentan también eso como lo hace el yoga. El yoga lo que te dice es que hay que estar en paz, en armonía con la naturaleza. Ok, está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto? De que la manera de pensar de ellos es, tengo un sufrimiento, tengo un problema, ok, vuelvo otra vez a mi meditación, a estar en armonía con lo demás. ¿Qué pasa con esto? Eso te lleva a ser inmune ante el sufrimiento de los demás, y el sufrimiento que Dios te está permitiendo tener, no tengo un sufrimiento, voy a hacer yoga otra vez. No te deja vivir realmente como es, y cuando Dios te permite un sufrimiento es porque te quiere ver crecer. Quiere ver que vos te santifiques superando ese problema, superando esa tentación, pero si vos no da bien otra vez. O sea, no estás avanzando, no estás creciendo y vas perdiendo esa sensibilidad por el dolor de las otras personas. Porque también cuando vos sufrís algo, sos más sensible para percatarte del sufrimiento de los demás. Y si vos superaste ese sufrimiento, le vas a poder ayudar a los demás. Pero si vos ahí voy otra vez a meditar, no vas a poder hacer nada, no vas a poder dar frutos. Y eso está bien de moda, el yoga, las cosas de brujería. ¿Por qué es mala la brujería? La gente dice, ¿por qué va a ser mala? Si me hace un bien, ¿por qué va a ser mal? Está la magia blanca. La negra es la que te pone las cosas malas y la blanca es la buena porque te lo quita. Las dos son lo mismo y la fuente viene del mismo lugar. ¿Por qué? La blanca, es cierto, muchas veces lo que hace es quitarte lo que la negra te puso. Imagínate, como que fuera canción. Pero en realidad no es así. Y cuando se te quita algo malo es algo temporal, pero ya te va a regresar con más fuerza. Pero también lo que hace es de que vos, lo que quiere es que vos ya no le tengas confianza a Dios, sino que comenzás a tenerle más confianza a la magia blanca, o que me lean las cartas. Quiero ver que me dice, comenzás a tenerle más credibilidad a eso que a la palabra de Dios. Te comenzás a esclavizar más en eso que a la palabra de Dios. Y entonces, si vos te fijas, poco a poco la persona se va alejando porque va perdiendo la confianza en la acción del Espíritu Santo por medio de lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica. Bueno, hemos mencionado varias cosas, pero aquí viene esto, que es una de las cosas más tristes que pueden pasar. ¿Y cuál es esto? Una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona cuando se está alejando de esta manera de la iglesia. Cuando está diciendo, no, es que la iglesia, es que no, lo que me enseñan de ellos, lo que me quieren es tener ahí, que no me dejan hacer las cosas bien. Te estás alejando de algo que, como dice el padre Jorge Loring, que él dice, bueno, ya falleció, pero él decía, los mandamientos de la iglesia, lo único que quieren hacer es prohibirte que vos caigas en pecado, de que vos
te esclavices en el pecado. La iglesia con los mandamientos te quiere dar la libertad. La iglesia quiere darte libertad, pero no, es que a mí no me convence la iglesia, yo me voy alejando de la iglesia. Ok, mira lo que pasa con esto. La persona comienza a criticar a la iglesia. Y esto es algo bien triste que pasa cuando las personas, dos cositas, comienzan a rechazarlas por completo, porque no les conviene, porque si acuden a esas dos cositas, tienen por completo que dejar sus malas obras. O también su cristianismo, que lo han querido hacer a su manera, pero no ellos a la medida de Dios. ¿Cuáles son estas dos cosas? Vamos a ver, agarremos la Biblia otra vez. Vamos a ver. En Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Antes de leerlo, San Juan 20, 23. Quiero que penses en esto. Imagínate cuántas personas dicen, y pues ni modo, lo voy a tener que mencionar, hermanos separados, dicen, yo no creo en la confesión. Y no solo hermanos separados, sino que católicos también. Yo no creo en la confesión. ¿Por qué? Porque es cosa de hombres y eso no es cierto. ¿Qué le tengo que ir a decir yo a un sacerdote? ¿Qué tengo que ir a decir a un hombre también pecador? Y ellos, los hermanos separados, ellos dicen todo lo que está en la Biblia. Yo solo creo lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. Entonces, esta cita y este mensaje es para esa persona que dice, si no está en la Biblia, yo no creo. Aquí le va. Apréndanselo bien para que ustedes puedan defender también la iglesia. San Juan 20, 23. Jesús le dice a sus apóstoles, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Bueno, más claro que el agua no está. A quienes se los perdonan, le quedan perdonados, y a quienes se los retenga, imagínate qué poder tiene un sacerdote. Al que se lo retenga, le queda retenido. Palabra de Dios, palabra de Jesús. Que aquí no es como que la iglesia está inventando, o sea, más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Entonces cuando la persona comienza a rechazar esto, oí lo que pasa cuando alguien rechaza esto, dice, tal vez saben que está en la Biblia, pero dicen esto quizás no me gusta mucho. Entonces como eso no me gusta mucho, al yo negar una cita bíblica, comienzo a negar muchas citas bíblicas. Es que la cosa es, o la acepto toda o la niego toda, pero no podemos estar seccionando esto sí, esto no, esto no. Si no, vamos a pasar como lo que sucedió también con Lutero. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, no. Aquí no se trata de elegir. ¿La aceptás toda o no aceptás nada? Las personas dicen, eso a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque irle a contar a un sacerdote que estoy en adulterio, que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo allá, eso no me conviene. ¿Qué van a decir de mí? Y no me gusta que me lo vayan a prohibir porque yo soy yo, este es mi cuerpo, hago lo que quiera. Te estás alejando de la acción del Espíritu Santo. Entonces ahí comenzás a tener ese rechazo, y teniendo este rechazo vas a tener el rechazo más grande que puedes tener en tu vida. Oye, el rechazo, el peor rechazo que puedes hacer en tu vida. ¿Y cuál es ese rechazo que te estoy mencionando ahorita? Cuando las personas hacen lo mismo que hicieron aquellas otras personas en los tiempos de Jesús, cuando Jesús les estaba hablando de que había que comer de su carne. Y para esto vamos a abrir ahorita el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 54 al 66. San Juan 6, del versículo 54 al 66, y te vas a dar cuenta que lo que sucede aquí es lo mismo que está sucediendo ahora en día. Te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es totalmente actualizada. Fíjate lo que dice San Juan 6, 54 en adelante, al 66. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Muchos de sus discípulos, oíste esto, aquí es a esto lo que voy. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. Desde entonces, oíste esto, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ay, palabra del Señor. Se volvieron atrás y dijeron, ya no seguimos a Jesús, porque eso yo no lo entiendo. Y como no lo entiendo, yo ya hasta aquí. Ya ves, ¿por qué cuántas personas se han alejado de la Eucaristía? Porque no lo entienden, porque no les gusta que para poder comulgar hay que confesarse. No les gusta eso. ¿Ves cómo poco a poco vas viendo las cosas que vos decís, esto lo voy a elegir como algo bueno, aunque sea malo, y lo voy a disfrazar como algo bueno, y te comenzás a alejar de la acción del Espíritu Santo? Ahora las personas, cuando se están alejando de la presencia eucarística, ¿qué es lo que está pasando? Está sucediendo que Jesús les dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Al rechazar comer el cuerpo de Cristo, al rechazar tomar de la sangre de Cristo, está rechazando tu salvación. Es que aquí no hay otra cosa, está rechazando la salvación que Jesús te quiere dar. Ya no entiendo, me voy. ¿A quién está rechazando? A Jesús. Y Jesús es la salvación, y entonces, ¿a dónde está la esperanza entonces? ¿Qué estás esperando entonces? Y mira lo que dice Jesús, para que veas que Jesús a nadie tiene la fuerza. Ni a vos ni a mí nos tiene la fuerza. El Espíritu Santo obra según vos te abraza su accionar. Te voy a leer el otro versículo, sigamos. Versículo 67 en adelante. Jesús dijo entonces a los 12, después que sucedió esto, de que ellos se fueron, viene Jesús, voltea a ver a los suyos y les dice, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Imagínate cómo Jesús viene y les dice, bueno, hey, ahí está la puerta, el que se quiere ir, pues se va. Yo lo quiero salvar, yo quiero que esté conmigo, pero yo obligado no voy a tener a nadie. Ahí estás viendo que la iglesia, Jesús por su iglesia, a la fuerza no te tiene. No puedes decir, la iglesia, es que la iglesia me obliga a hacer cosas, no te obliga. Jesús dice, bueno, ustedes se van o vienen. Y viene Pedrito, yo tanto me identifico con Pedrito. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no los he elegido yo a ustedes los 12? Palabra del Señor. Jesús te ha elegido porque te quiere salvar, pero también tenemos la opción de poderlo rechazar. Jesús te llama y jamás Jesús te va a decir, andate. Pero Jesús, con este versículo lo que te dice es, tener las puertas abiertas también. A la fuerza no es bueno nada. El Espíritu Santo es alguien caballero. Jesús es alguien caballero.
abrite la acción de Dios y una vez conozcas, bueno, yo sé que vos que me estás escuchando y por algo que Dios te puso a escuchar este tema, yo sé que también ya estás teniendo un encuentro con Dios, que estoy seguro de que ya estás gozando de muchas cosas que Dios te está dando y que es bien difícil poderte alejar de alguien que te está dando tanto amor, es bien difícil, pero sin embargo hay gente que sí lo hace, se aleja. Ah, pues este tema, ojalá que también lo escuchen para acercarlos nuevamente. Y mira qué es lo que sucede de tanto rechazo a esto, tanto rechazo. Viene Jesús y él dice, bueno, ya veo que quieren que se apruebe el aborto, que las relaciones gay están ahí en su apogeo, que bueno, que se está dando muchísimas cosas, ¿verdad? Que esto de la nueva era, que con el yoga que te confunden, te quieren hacer ver como que vos sos también una divinidad. Ok, está bien, está bien. ¿Qué pasa entonces? Mira lo que hace Dios cuando ve que las personas estamos rechazando su Espíritu Santo. Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1 del 18 al 32. Mira lo que dice aquí. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la justicia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Dice el padre Jorge Loring que la ciencia y la fe están de la mano. Alguien científico no puede decir Dios no existe, porque la misma ciencia te lleva a conocer a Dios. Dios creó la ciencia y Dios creó la fe. O sea, mejor dicho, Dios creó la ciencia y Dios nos da los dogmas de fe. Esto va de la mano siempre. Entonces dice el Padre de que es imposible de que la ciencia te vaya a separar de la fe. Al contrario, te tiene que llevar a la fe. Cuando alguien, un científico por ejemplo, se aleja de Dios, no es porque la ciencia lo está apartando de Dios, sino que se aleja, dice el Padre, por otras razones. Y una de esas razones es porque no han conocido de religión. No han conocido de religión. Y siento bien citar a este sacerdote porque es una gran eminencia. Bueno, ya murió, te digo, pero bueno, o fue una gran eminencia. Entonces, bueno conocer de esas cosas. Bueno, ya le hice publicidad al Padre. Dice después de la palabra, sigo, me quedé en el versículo 21 en adelante, sigamos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios. Oíste esto, ponele mucha atención a esto. Los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre y recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia. Y aquí voy a lo que te estaba diciendo. ¿Qué sucede cuando alguien rechaza la presencia de Dios, el Espíritu de Dios? Oíste cuántas cosas menciona la Biblia y eso que hay mucho más.
pero te menciona ciertas cosas la Biblia, quizás son las cosas más comunes. Oí lo que dice, versículo 29 en adelante. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Palabra de Dios. Ay, ya ves, ¿verdad? Cuántas cosas. Si vos te pones a pensar, cuando las personas se van alejando de la presencia de Dios, todas estas cosas comienzan a pasar. Se comienza la persona a llenar tanto de una maldad, como decía Albert Einstein, el mal es la ausencia del bien. Y también Albert Einstein dijo algo que creo que es bueno mencionarlo ahorita. Cuando era un niño, imagínate, cuando era un niño. Eso lo dijo cuando era un niño, lo que te acabo de mencionar, pero también dijo otra cosa, que él vino y puso, creo que la tabla del 9. Y él a propósito cometió un error al final. Y todos se rieron por ese error. Y se burlaron, dijeron cosas malas de él. Y él les dijo, ¿por qué todos se fijaron en el error que cometí, que fue un error, y en las otras cosas, en las 9 cosas restantes que eran buenas, nadie se fijó? Eso le pasa a la gente con la iglesia. Viene y de repente sale un escándalo de la iglesia. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué tal cosa! Que el sacerdote! ¿Por qué? Te está fijando en ese error, pero no estás aplaudiendo las millones de cosas más que está haciendo la iglesia. Te fijas en ese error, pero no te fijas en todas las cosas buenas que está haciendo. 10 apóstoles. De los 10, uno fue el que lo fue a vender. Uno lo traicionó. Los demás, ¿qué pasó? Se olvidaron de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque siempre, de toda la iglesia, un pequeño porcentaje es el que falla. Y por eso se escandalizan, ya me alejo de la iglesia. Te estás alejando del Espíritu Santo. Y no ves todas las cosas buenas que está haciendo, en vez de acercarte a esas cosas buenas. Estas personas se comenzaron a alejar por completo, rechazaron la acción de Dios. Ya rechazaban. Si unimos todo eso y nos damos cuenta ahora en día, las personas están llegando a ese punto de ser difamadores, detractores, ultrajadores, todas estas cosas. Pero todo esto sucede porque las personas ya rechazaron el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, ya rechazaron el poder comulgar, ya no quieren estar confesándose, perdón, también ya no quieren estarse confesando. Esto es lo que está sucediendo. Y ya viendo todo esto, para ya llegar a un punto concreto, ¿a dónde de que dice realmente ya Dios, bueno, ellos me están rechazando y ahora les voy a explicar dónde que viene todo este gran pecado, pues, en todos ellos? Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 22 al 34. San Mateo 12, del 22 al 34. Mirá lo que sucede aquí. Y al llegar a este punto, es donde uno puede decir, hasta aquí. Esto fue ya la gota, ¿verdad?, que derramó el vaso. San Mateo 12, 22, 34. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, y de suerte que el mudo hablaba y veía,
Y toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues van a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsarán sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en una casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Atención, attention please a lo que voy a decir ahorita. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. Te lo dijo bien clarito. Y aquí la iglesia en la Biblia, esto fue San Mateo 12 del 22 al 32, perdón, te dije del 34, pero al 32. Quiero que prestes atención lo que la iglesia nos enseña sobre este último versículo en la explicación que la iglesia te da. Y aquí te concluye todo lo que yo te he dicho en este momento. El hombre, cuando dice, te lo voy a volver a leer el versículo, y al que diga una palabra contra el Espíritu, contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo, se le perdonará, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. La explicación que la iglesia nos da, el hombre que se niega a reconocer las obras del Espíritu Santo, se excluye a sí mismo del perdón ofrecido por Dios. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Te has dado cuenta cómo todo ha venido enlazado? Y al final, cuando leemos ese versículo, te das cuenta de que no es Dios quien te rechaza. Es que la persona comenzó a rechazar la acción de Dios desde un principio cuando comenzó a negar la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Ya se alejó de los sacramentos, de la enseñanza de los apóstoles, se alejó de la palabra de Dios porque no le convenía creer cuando dice de que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados, se alejó porque no creía en la Eucaristía, se fue alejando tanto de que Dios lo terminó dejando a lo que su corazón estaba deseando, a lo que no le convenía, para ver si así él reaccionaba. Y lo peor todavía es cuando la persona llega al punto, esta última cita bíblica, cuando la persona ve ya el obrar de Dios, pero tanto te has alejado, de que ahora ya no solamente rechazar la acción del Espíritu Santo, sino que ahora blasfemas y satanizas la acción del Espíritu Santo, porque es algo que a vos ya no te interesa. Ya no querés que te saquen de esa estabilidad. Ahí se entiende que la persona, cuando es condenada, no es condenada porque Jesús lo condenó, es condenada porque esa persona decidió alejarse de Dios hasta el punto de ya no querer regresar a Dios. Se acabó el tiempo de prueba, esa persona se le acabó el tiempo de prueba. Rechazó tanto a Dios de que cuando lleguen a su juicio personal, particular con Dios, lo que va a estar en medio de Jesús, esperándolo, y de esa persona van a ser todos los pecados que cometió. Y ahí va
incluido el rechazo que le tuvo a Jesús. Cuando la persona vea y dé ese paso, ya una vez muerta, sepa de que tiene que tener ese encuentro personal con Jesús, su juicio personal, esa persona no va a confiar ya en la misericordia de Dios, va a ver sus pecados, va a ver lo que sea, pero ya no va a confiar en la misericordia de Dios y de todas formas la prueba se le acabó. Y para terminar, te quiero leer algo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 397 cuando te habla sobre el primer pecado del hombre. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios y en esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando la persona comienza a desconfiar del amor de Dios, es cuando la persona comienza a rechazar la acción de Dios. No confío, voy a hacer las cosas a mi manera, a mí me van a salir mejor. Comenzás a rechazar. Y cuando una persona está rechazando, que les dicen, mira, anda a misa, no quiero. Escuchaste el prédica, no quiero. Ponete a orar, no quiero. Cambia eso, no te conviene, tampoco quiero. Esa es una pauta de acción, donde tenés que orar mucho más por esa persona. Porque el camino que lleva esa persona es a lo último que llegamos, de maldecir, de rechazar por completo la acción de Dios. Y por ende, el destino que ellos solos están formando es la condenación eterna. Oremos por estas personas que están, no, ahorita no quiero. No, ¿para qué? No sé, no. Ahí hay que orar mucho. Y también para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta de que si aquí nosotros comenzamos a rechazar el Espíritu Santo de nuestras vidas y a dañar el templo del Espíritu Santo, al mismo camino vamos también. El camino estrecho es difícil, es el que Dios quiere que vos y yo comencemos a caminar o sigamos caminando con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza que el Espíritu Santo te quiere dar. Son caminos difíciles, pero el Espíritu Santo te fortalece y te guía. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración por estas personas que quizás están rechazando mucho la acción de Dios, las personas que son ateas, las personas que blasfeman, pero también por nosotros para que Dios nos ayude en nuestro proceso de santificación. Señor, te damos gracias por este tema. Te damos gracias porque tú nos has mostrado el peligro de rechazar la acción de tu Espíritu Santo. Porque el pecado que no será perdonado es ese pecado que nos lleva a desconfiar de tu accionar porque rechazamos tu Espíritu Santo. Y por ende, al no tener la confianza en tu misericordia, somos nosotros quienes rechazamos la salvación. Ven Espíritu Santo y te pedimos por las personas que no creen, por las personas que son ateas, para que sean tocadas por ti, para que tú pongas tu mano sobre ellas, sobre sus corazones, y que les hables también en medio del sufrimiento, que se den cuenta que todos tenemos un hueco en el corazón, y ese hueco está hecho a tu medida. Te queremos pedir para que nos fortalezcas y nos ayudes a hacer testimonio, para que por medio de nuestro testimonio estas personas también se puedan convertir. Ayúdanos a no perder la salvación. Y sé tú, Señor, nuestro guía en todo momento, porque confiamos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.